En física, las palabras y las fórmulas están conectadas al mundo real. Hola, mi nombre es Annalisa Carpio, estoy cursando la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En esta ocasión vamos a observar y a conocer la cinemática. En el capítulo 2 nos concentramos en el tipo de movimiento más simple, un cuerpo que viaja en línea recta. Para describir este movimiento introducimos las cantidades físicas, velocidad y aceleración, las cuales en físicas tienen definiciones sencillas, aunque son precisas, y algo distintas de las empleadas en el lenguaje cotidiano. Un aspecto importante de las definiciones de velocidad y aceleración en física es que tales cantidades son vectores. Como vimos en el capítulo 1, esto significa que tienen tanto como magnitud y dirección. Aquí nos interesa solo el movimiento rectilíneo porque no necesitaremos aún toda el álgebra vectorial. No obstante, el uso de vectores son esenciales en el capítulo 3. Considerar el movimiento en 2 o 3 dimensiones. Desarrollaremos ecuaciones sencillas para describir el movimiento rectilíneo en el importante caso que es la aceleración constante. Un ejemplo que es el movimiento de un objeto en caída libre. También consideraremos situaciones en las que la aceleración varía durante el movimiento. Veamos qué es la mecánica. La mecánica es la parte de la física que se subdivide tanto en cinemática y dinámica. Pero en esta ocasión vamos a profundizar la cinemática, que tiene como subdivisión la posición, distancia, trayectoria, que puede ser rectilínea y curvilínea, desplazamiento, rapidez, velocidad, aceleración y tipos de movimientos. Movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. La cinemática es la parte de la física que se ocupa de las leyes del movimiento, no de sus causas que lo producen, es decir, que se encarga del estudio del movimiento sin estudiar sus causas. Ahora veamos qué es el movimiento. El movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de posición que experimentan los cuerpos de un sistema o conjunto en el espacio. La clasificación de los movimientos, como podemos observar, son rectilíneo, circular y variado. Desplazamiento y tiempo. El desplazamiento de una partícula se define como el cambio de posición entre dos puntos cuando se mueve de una posición inicial a una posición final. El tiempo es una magnitud física que se mide con la duración o separación de acontecimientos. Posición, distancia y trayectoria. En mecánica, la posición de una partícula en el espacio se representa como una magnitud física respecto a un sistema de coordenadas. Distancia es la longitud de una trayectoria seguida por una partícula y es una cantidad escalar. Denominamos trayectoria a la línea que une las distintas posiciones de un móvil. Puede ser rectilíneas, circulares, elípticas, parabólicas, etc. Velocidad, rapidez y aceleración. La velocidad promedio de una partícula se define como el desplazamiento de la partícula dividido entre el intervalo de tiempo en el cual ocurre ese desplazamiento. La rapidez promedio de una partícula es una cantidad escalar, se define como la distancia total recorrida dividida entre el intervalo total necesario para recorrer esa distancia. Finalmente, la aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por un tiempo, por una unidad de tiempo. En pocas palabras, la aceleración es el nombre que le damos a cualquier proceso en donde la velocidad cambia, un cambio de posición. Diferencia entre velocidad y rapidez. La rapidez es la relación entre la distancia recorrida y el tiempo empleado. La rapidez es una magnitud escalar y no tiene en cuenta la dirección. La velocidad, en cambio, sí que tiene en cuenta la dirección. La velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el desplazamiento o cambio de la posición con el tiempo. Cuerpos de caída libre. Un objeto de caída libre es aquel que se mueve libremente bajo la influencia solo de la gravedad. Cualquiera que sea su movimiento inicial, los objetos lanzados hacia arriba o hacia abajo, así como los que son soltados desde el reposo. Caen todos libremente. Movimientos en 2 o 3 dimensiones. Vectores de posición y velocidad. Como el movimiento es ahora en 2 dimensiones, para ubicar un punto o una posición necesitaremos de 2 grandes coordenadas, X y Y. Entonces, el vector posición que define la posición tendrá origen en el origen de las coordenadas y en el fin de las coordenadas. Movimiento con aceleración constante. Consideremos un movimiento en 2 dimensiones en el que la magnitud y la dirección de la aceleración permanecen constantes. Movimiento proyectiles. Galileo Galilei estudió y dedujo
Ecuaciones del tiro de proyectiles. La trayectoria descrita por un proyectil es una curva específica llamada parábola. El tiro parabólico se puede estudiar como resultado de la composición de dos movimientos. Acá podemos ver un movimiento proyectil. Movimiento de un círculo. El movimiento de un circular es el que se basa en un eje de giro y radio constante. La trayectoria será en una circunferencia. Si además la velocidad de giro es constante, se produce el movimiento circular uniforme. La velocidad relativa entre dos observadores es el valor de la velocidad de un observador medida por el otro. Si se tiene dos observadores A y B, las velocidades relativas por ambos serán iguales en valor absoluto. Muchas gracias. Si tienen alguna duda o inquietud, pueden comunicarse conmigo por las informaciones pertinentes presentadas en la PPT. Bye.